este momento? Yo te escuchaba en la parte final y me parece que está bien, pero creo que los datos duros de lo que está pasando hacen que la cuestión del presente y del futuro inmediato sean muy complicadas. Yo hoy miraba algunos números de los diarios, la parte de economía. Juan Luis Burr, de Fiel, dice que la inflación de este año va a ser 44% y puede ser más todavía. Por eso. Hoy había alguno que decía que incluso llegaba a 50. Recordamos que la mejor paritaria acordada este año fue la de camioneros y bancarios, alrededor de 30-35% se están discutiendo. Hubo una para 150 trabajadores, que lo hablamos una vez en la radio, aeronavegantes, 42%. Pero bueno, 44% de inflación anual, hay 10, 12, 13 puntos de diferencia con la mejor paritaria. Jubilaciones. Enero del año 2018, diciembre del 2018, van a estar cobrando 28.4. 20 puntos, 16 puntos por debajo de la inflación, con ingresos que son de 8.000, 8.500, 9.000 pesos para la enorme mayoría. Créditos UVA, la cuota aumentó hasta aquí un 34%. No hay paritaria porque la que mejor acordó para diciembre o marzo del año que viene, 33 o 35. Servicios públicos, está pendiente un aumento del gas del 30%, que ya dijo Jorge Lapeña que hay que renegociar sí o sí el acuerdo, un hombre clave en materia técnica en la Unión Cívica Radical. Caída del ingreso promedio de Orlando Ferreres, más del 13% para este 2018. Aumento del costo de vida en 4 meses, con esta inflación que no se sabe cuál va a ser la de septiembre, 15% por lo menos. Con ese marco, con un presupuesto en debate... El 9,4 de desempleo, 12.4 en el conurbano, 12.4 obviamente, y todo lo que viene, porque hay paro el martes, paro el martes, pero el lunes hay movilización de un Moyano otra vez muy combativo en sociedad con la dirigencia de la CTA, y Héctor Daer, que era el más moderado, también dijo que tiene que haber plan B. Y lo mismo señaló Juan Carlos Smith. Así que digo, está bárbaro que hablemos de todo lo que viene a partir del año que viene. Te recuerdo, yo hablé de esto. Pero por supuesto, pero digo... También te digo que el presidente el otro día dijo, van a venir meses muy duros. Muy complicados. Ahora, ¿hasta cuándo? Diciembre, febrero, marzo, el gobierno optimista, marzo. Creen que empieza la recuperación. Y después, no todos están de acuerdo. No, y después chequeamos con Zuleta, pero por lo que yo veo en el Congreso, la verdad, mucho diálogo con la oposición. Hubo un encuentro con Frigerio en el Senado, en diputados con el masismo se habla poco y nada. Se hablará algo con Urtubey, pero digo, tienen que trabajar mucho. En la votación en general va a estar, pero lo otro... Hoy o ayer en Clarín, Ricardo Kirchner diciendo presupuesto aprobado con muchas abstenciones. Hoy, con muchas abstenciones, por supuesto, sí señor. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir una vez más. Gracias por la invitación. ¿Tu aproximación a este momento? Bueno, creo que hay que pensar que en un año de elecciones y la crispación que vemos yo creo que es esperable y natural en un país que tiene que decidir candidaturas después de marzo y da unas PASO en junio, a una cierre de listas en junio, elecciones en agosto. O sea, es un clima electoral, nadie va a ceder nada. Sí. Todo el mundo está jugando, diríamos, con la rienda corta, exigiendo a ver qué se cae. Y el resto, es decir, hay una situación dificilísima, la más difícil que ha habido este gobierno, en un momento, digamos, en una situación que no hay que olvidar su marco general. Este es un gobierno de minoría. Sí. Este es un gobierno que perdió la primera vuelta, perdió la legislativa, mejoró el año pasado, pasó de ser segunda minoría a ser primera minoría en diputados y empata en el Senado. Está un voto arriba, un voto abajo, de acuerdo a quién se mueve en el Senado. En esas condiciones es muy difícil ir hacia adelante. Sí. ¿Cuál es el, no digo el viento, el aroma que lo trae el gobierno? Que hay efectivamente en la Argentina un desacople entre la percepción de la crisis económica y la intención de voto. Se vio el año pasado. Sí. El año pasado vos tuviste a Cambiemos entregándote el sobre con la boleta de la luz y la boleta de Cambiemos. Sí.
y no le fue mal. No, y le ganaron a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Cristina, ¿sí? Con Devido y Jaime y Vudú Sí. incendiados en la puerta del tribunal y sacó 37 puntos. O sea, hay sí. efectivamente un desacople entre la crónica diaria judicial, la percepción de la economía y la intención del Ahora, vos en algún momento... Para eso te lo explica sí. cualquier... Ignacio, vos en algún momento la pregunta te la has hecho y seguramente tenés la respuesta, porque hiciste un libro sobre lo que significaba Mauricio Macri presidente, porque seguís el día a día. Esta semana dijo el presidente que tenían buenas intenciones, pero nos hemos equivocado, pero somos buena gente. Y todos dicen con un exceso de optimismo. Mi pregunta es... Bueno, guarda que eso, el optimismo se ha convertido en una bandera interna y hay toda una Sí. movida para recobrar el optimismo en Ahora, vos en cambiar. algún Lo momento... peor sería que fuera pesimista. No, pero escuchá, Seríamos ya- pero digo, seríamos bueno, ya. pero digo, vos en algún momento de todos estos 2 años y medio, ¿pensabas que esta gente era demasiado optimista y no están mirando luces amarillas que se estaban encendiendo? Yo miro este proceso desde otro ángulo. Lo miro desde un convencimiento ideológico de que ellos tienen una bola de cristal que interpreta una realidad que los demás no vemos, y como han ganado 2 elecciones, Claro, sí. uno tiene que decir, bueno, no es algo, la bola no es de cristal, es de plástico, pero Sí. algo aparece, es en Sí. blanco y negro, no es Sí. en colores la bola Es de cierto, cristal. sí. Eso Sí. es una A cosa. mí me pasó lo mismo, pero ganamos. Y lo otro es yo creo que es un aprendizaje. Es un Sí. aprendizaje porque si uno mira el elenco, la calidad del elenco de gobierno no es mala, digamos, No. en cuanto a los títulos. Ahora, en cuanto a experiencia de enfrentar crisis, Claro. yo creo que salvo Mauricio algo en la ciudad, que es como un country, yo te aseguro que de Claro. los 23 gobernadores en la Argentina, hay 15 que han Sí. enfrentado crisis muy graves Sí. y tienen mucha experiencia y son vaqueanos, un Berna, un Schiaretti, esos han cabalgado con situaciones muy difíciles. Ha pasado por el Congreso, muchos, Claro, sí. el elenco de gobierno es cierto que ha ido aprendiendo a hacerlo y algunos han aprobado y otros han bochado. Bueno, recordemos que van casi por un tercer programa económico, gradualismo, Fondo Monetario 1, Fondo Monetario 2. Sí, pero yo no le doy tanta importancia a la economía. Hacen lo que pueden, los gobiernos hacen lo que pueden. Sí. ¿Vos crees que Cristina quería cepo? No. No. Tuvo que poner un Sí. cepo porque se le secó el árbol y se quedó sin dólares. Y fue por política, no fue por un mal cálculo económico. Fue porque la incertidumbre que vendía Cristina en el año 2011, Sí. donde gana por el 54%, sin oposición, porque segundo sale Wiener, provocó una salida de depósitos de la Argentina, una corrida contra el sistema por la incertidumbre que planteaba, que se llevó 24.000 millones de dólares, que es la misma situación que se ha llevado el mercado este año. O sea, Macri tiene la misma situación de incertidumbre del 2011 de Cristina. Es decir, no se sabe si llega y no se sabe qué peronismo viene. Sí. Porque una cosa es que venga el peronismo de Kicillof, No, que claro. viene con TNT de Ciencias Económicas, hablando de Carlos Marx, Tontos, pero pero no no del Marx tantos. nuestro, del Claro, Marx sí. del No, siglo no. XVIII, o si viene Cosiner, Sí. o Bocio, o un peronista más Ahora, vos, a vos la me podés moda. decir lo mismo que me dijiste, pero ganan, que me dijiste recién, pero te pregunto. No sé, no dije, pero ganan. No. pero te digo, Han no, ganado, han ganado. Hasta ahí No, te- pero la pregunta es, ¿por qué se diluyó lo que hace 20 días parecía un nuevo espacio político? Decían menos espacio para Marcos Peña, más espacio para los radicales, ministerios con más poder. Eso se fue diluyendo. Los otros días hablábamos con el señor Fernández, incluso uno de los vicejefes de gabinete no se fue. Yo creo que el otro hay está por eso volver. es todo maquillaje. No tiene, Ah, no tiene Yo una- coincido bueno, absolutamente. No era grave que hubiera No. 22 ministros. Yo coincido con no vos, es mejor que haya 10. Bueno, pero Con- no claro. nos podemos... No, Nuestro claro. negocio no es comprarnos los buzones. Ah, no. Nosotros vendemos Pero, buzones. pero ¿y para qué se No hizo compramos eso? buzones. Pero ¿para qué se hizo eso? Eso te pregunto. Digo, maquillaje. Por maquillaje. Por maquillaje. Por porque, maquillaje y porque es salvarlo a cierto que Marcos hay... Peña, ¿no? Sí. Sacarle la presión a Marcos Peña. Un poquito. Es cierto que hay un reproche diríamos, de los opinadores de la política, la Sí. prensa, algunos analistas. Hay reproches a conductas. Por ejemplo, tener muchos ministerios. Sí.
lo malo era... Si esto funcionaba, ¿a quién le importaba? ¿No? Exactamente. Pero claro. Ahora, sí. Y había un reproche sobre la conducta de Peña, había mucho internismo contra los vicejefes de gabinete, había mucho ministro enojado con Quintana, mucho ministro enojado con Lopetegui, por inquinas de la gestión, que no le dejaban, tenían que... Que me controlaban mucho. Sí. Exacto. ¿Qué está pasando ahora? Yo creo que el gobierno ha pasado de un gobierno que tenía un programa con una fuerte conciencia de Estado y de transformación del Estado a un gobierno de emergencia para terminar bien, que puede ser terminar bien con la elección o sin ella. Sí. Pero, ¿qué era Mario Quintana, por ejemplo? Mario Quintana había hecho un estudio descomunal sobre cómo en la Argentina se beneficiaron en distintas regiones, especialmente de la Patagonia, con los suplementos sobre salarios, jubilaciones y asignaciones, que responden a la era anterior a la reforma de 1994, cuando las provincias no tenían los recursos, no tenían las regalías. Claro, era cuando había un proyecto especial para 4 provincias. Hizo un estudio muy profundo con eso. ¿Y qué dijo? Bueno, recortemos algo, afeitemos algo. Asignaciones familiares. No solo le fracasó la afeitada, sino que tuvieron que derogarlo. Exactamente, porque si no le votaban en contra los radicales. Y a Quintana lo echaron. Sí. Es decir, un tipo, yo no, Quintana, yo soy, yo casi no voy a la farmacia, pero... ¿Alguna vez habrás ido? Sí, a comprar chicle. Pero te quiero decir que era un tipo que lo habían sentado ahí a pensar un problema como ese, que es un problema pendiente de la Argentina. Vos estás subsidiando con un criterio de 1970, 80, un país de... Nadie duda. Y a lo mejor tenés que retocar, no sé si sacar. Ahora, ese tipo hizo el estudio, se gastó el tiempo, se le terminó el tiempo y se fue a la casa. Ese gobierno ha dejado, para mí ese gobierno quedó atrás. Ignacio, nadie duda del diagnóstico, seguramente de haber sido acertado. Lo trataron de hacer sin contenido político, como si fuera una empresa. No había política en esto. No, como toman la medida los tecnócratas. El problema de la Argentina y del mundo son los tecnócratas. Es decir, ante el fracaso de la política, la sociedad llama al dictador le dan un tiempo de gobierno para que arregle las cosas, y luego el dictador se quiere quedar. Eso ocurría en la antigüedad, y hoy día los dictadores son los tecnócratas. Es lo que se llamaron hace años en Estados Unidos la revolución de los directores. ¿Cómo le damos a la gente eficiente en sus negocios el rol del político por el político fracasa? Ahora, Ignacio... Y eso es un drama permanente y recurrente. Aquí Italia tuvo de primer ministro el tipo que era del Fondo Monetario, Rato en España, Strauss-Kahn iba a ser el primer ministro de Francia, Lagarde quiere ser presidente de Francia. El tecnócrata quiere, porque claro, dice... Si el político burro fracasa, voy yo. Ese es un problema de la política. Ahora, Ignacio, quiero preguntarte un tema que vos manejas bien. ¿Cómo ves el rol de la Iglesia en este tiempo, en estos momentos? No, la Iglesia, el comentario que hiciste creo que es lo esperable. La Iglesia siempre ha ayudado. La Iglesia gerencia a través de Cáritas miles de millones de fondos del Estado que le da desde hace décadas. Yo no imagino a la Iglesia echando, no echan hasta en Venezuela, va a echar acá. Yo creo que es lo esperable. Y te agrego, si querés, que la relación personal que tienen funcionarios del gobierno con el Papa Francisco no la tuvo casi ningún funcionario de Macri. De Cristina. De Cristina. La relación que tiene Stanley, que tiene María Eugenia Gabriela Michetti, para decirte, qué sé yo, Esteban Burri. Bueno, era notable. Hay gente que se confiesa con el Papa Francisco. Bueno, era Cristina notable. nunca tuvo un tipos de esa relación tan estrecha. Era notable porque al principio de gobierno, la persona, si no me equivoco, de Marcos Peña, había como una idea de que era un papa opositor, que quería que el peronismo fuera para adelante. ¿Cambió esa idea o no? Yo creo que eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que hay que ver la realidad. La realidad se agota en lo fenoménico. El Papa Francisco es el Papa de los desposeídos y de la periferia. Y el gobierno de Macri, el gobierno de los plutócratas, van a chocar. Lo digo de manera brutal. Pero uno es el mercado, la globalización y la tecnocracia, y el otro es la utopía pastoril de los hombres con olor a oveja.
¿Cómo se van a devaluar? Exactamente. Es imposible. Una pregunta, yo creo que el tema lo resuelve Bonadío y no la dirigencia política, pero el otro día hablaba con un diputado radical, muy Cambiemos el diputado radical, y él me dice... Porque hay algunos que no son de Cambiemos. No, por eso te digo, este es muy Cambiemos. Suárez Lastra, te digo, él me dijo, Cristina Kirchner no tiene que ir presa. No hay que volver con la proscripción, dice, es una opinión mía que la comparte muy poca gente. Mi pregunta es, digo, esa opinión es de un diputado, hay más consenso en el gobierno, no lo resuelve ni los que quieren que vaya presa ni los que no, lo resuelve la justicia. Pero vos, ¿qué feeling tenés? Yo creo ahí? que la justicia, el gobierno no tiene control de la justicia. El gobierno, ¿no? Claro. O sea, el gobierno no puede hacer exactamente. que un juez meta o no presa a Coincido, Cristina. y menos con Bonadío, me parece. Para festejar algún hecho, alguna detención, porque le conviene. Pero yo creo que el poder de la justicia es un poder autónomo, Sí. tiene sus objetivos, tiene sus tiempos. Detrás de eso hay un prejuicio, la idea de que Cristina candidata le conviene a Macri. Claro. Yo no sé, Exactamente. yo no sé si es así. Si eso fuera así, Cristina no debería ser candidata. ¿Para qué lo quiere votar? Exactamente. Ignacio. Pero la gente no piensa, esa Sí. nacionalidad no la aplican. Ignacio, ha sido un gusto. Muchas